Un saludo muy cordial para todos ustedes, quienes nos acompañan a través del canal de Teleamiga. Estamos en el programa Conexión con la Historia. Lo hago a nombre de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Jesús David Medina, un joven porque me gusta que también los jóvenes de hoy vayan entrando en los misterios de la historia y la vivan sobre todo de una manera actualizada. Padre, muchas gracias por la invitación a usted, a todos los televidentes que están conectados y bueno, me invitaron a este espacio a participar en conversación con usted y qué bueno poder estar en este espacio. Jesús David, sabes que hemos estado hablando de la vida de algunos de los santos porque son como testimonio de lo que es vivir la fe. Pero en la última vez hablamos del padre Rafael García Herreros, porque su causa de canonización está introducida en Roma ya pasó la etapa diocesana, que le dan el título de siervo de Dios, y se ha iniciado la etapa romana. Esperamos que sea exitosa y que pronto podamos tener la memoria del padre Rafael con toda veneración, con el título de venerable. Padre, en relación con el padre García Herreros, pues uno ha escuchado bastantes cosas sobre él, sobre todo que fue un gran escritor de cuentos, y esos cuentos relacionados a ciertas temáticas. He escuchado también que escribió en relación con el seminario menor. No sé si usted nos quisiera contar un poco más de esa etapa del padre García Herreros. Bueno, yo pienso que el padre Rafael, ya creo la vez pasada lo decía, cuando estaba muchacho hizo lo que hoy correspondería al bachillerato, lo hizo en el seminario menor de Pamplona, en el norte de Santander. Y ahí seguro tuvo formación en castellano y también en latín, en griego, porque eso se va a notar después en sus escritos. Muchas alusiones a los clásicos griegos o latinos, también a la Biblia. Se ve que fue un buen lector de la Sagrada Escritura. Alguna vez un antiguo compañero de él, que ya murió por supuesto también, el padre Luna Gómez, me escribió una carta y me decía en la carta que en lo que nadie igualaba al padre Rafael era en la imaginación, para inventar cuentos, para inventar en sus tareas de narración castellana, cómo cumplir pues con los requisitos del seminario. Y entonces, pues yo de esa etapa primera no tengo mayor testimonio, pero sí, cuando él fue ordenado de sacerdote, y lo fue el 19 de agosto de 1934, en esa época se publicaba en muchos seminarios unas pequeñas revistas de 15, de 16, de 20 páginas, orientadas como a alimentar la imaginación y el anhelo vocacional de los seminaristas. Y en muchas de las revistas que había en distintos seminarios en esa época aparecían con frecuencia artículos del padre Rafael García Herreros, que estaba recién ordenado sacerdote, como te dije, y que invitaba a los alumnos del seminario menor a que escribieran o a que cultivaran su vocación, a que salieran adelante. Y eso lo hacía en forma de cuentos. Y para mí es muy grato recordar eso, porque a través de los cuentos un día mi profesor de castellano me preguntó si yo leía los cuentos del padre Rafael García, y yo le dije que bueno, que tal vez había conocido alguno, pero que realmente no los conocía. Y entonces mi profesor me dijo, no, tiene que leerlos, porque si usted los lee va a aumentar su vocabulario. El padre tiene un léxico muy abundante y va a cultivar la imaginación y va a ver cómo de cualquier peripecia se puede formar toda una narración. De manera que léalos. Y yo comencé, estaba tal vez en lo que en esa época llamábamos cuarto año de bachillerato, que hoy corresponde como al año 9. Entonces yo comencé a coleccionar esos cuentos. Yo después entré al seminario mayor de los padres eudistas, aquí en Bogotá, en Usaquén, en la calle 119, y llevaba ya como casi 2 años de estar ahí, cuando un día en vacaciones pasé por el seminario y me dijeron que el que estaba de visita era el padre García Herreros.
Yo lo había leído, pero no lo conocía personalmente. Te estoy hablando de hace muchos, muchos años. Y entonces pregunté dónde estaba, hice lo posible por acercarme a él, y cuando lo saludé y me presenté, le conté que yo coleccionaba los cuentos de él. Y me dijo, ¿por qué? Yo le expliqué cómo había comenzado esa afición mía. Y entonces me dijo, de hoy en adelante usted es el que me los va a coleccionar. Lo autorizo para que abra mis equipajes, allí va a encontrar unos paquetes de cuentos, sáquelos y usted los seguirá, y cuando yo escriba nuevos se los voy mandando. Así comenzó mi amistad con él. En medio de los cuentos. A partir de los cuentos. Padre, y dentro de esos cuentos hay uno que me ha llamado la atención, que es en la peluquería y tiene como una connotación social. Pareciera que aparte de la imaginación que usted nos menciona, padre, también hay una intención detrás de esos cuentos. Bueno, yo pienso que sí, que tienes toda la razón. La primera intención era dirigirlos como a muchachos para suscitar en ellos el deseo de ser sacerdotes. Después, como para irlos formando en distintas maneras. Por ejemplo, recuerdo que había uno que llamaba la partida de fútbol, que era un equipo de fútbol que jugaba, no como los de ahora, por supuesto, sino un equipo de fútbol, y entonces era como el que dirigía un ángel y el que dirigía el demonio. Entonces el demonio intentaba hacer meter gol, llevándolo a uno a cometer un acto malo, y el ángel era, por el contrario, a ganarle al demonio a base de actos virtuosos. Pero lo que tú dices es cierto. Había cuentos con interés social, como ese que mencionaste, la peluquería. Había otro que llamaba el cuento de los aguacates, que era también de interés social, porque era una señora que acostumbraba a regalar aguacates para tener a los pobres. Y así había muchos cuentos, pero creo que los de orden sacerdotal, otros de índole social, muchos, otros de índole carismática, bueno, realmente muchos cuentos. Padre, y todos estos cuentos, usted mencionaba también que estaban unos de índole sacerdotal en la formación del seminario, y a mí me llama la atención, padre, porque pues los que nos estamos formando en este camino, pues leemos los cuentos y algo nos dice, ¿no?, de la formación sacerdotal. ¿Qué nos podría decir de esos cuentos que tiene el padre García Herreros? Y no solo para mí, sino tal vez para las personas que nos ven y también están allí formándose en el sacerdocio. Sí, como te digo, el padre cuando se ordenó de sacerdote, te repito, en 1934, fue enviado como profesor al seminario de Santa Rosa de Osos en Antioquia. Ahí duró tal vez 2 o 3 años. Pasó al seminario de Jericó, también en Antioquia. De ahí lo enviaron al seminario conciliar de Mérida, en Venezuela. De Venezuela vino al seminario conciliar de Pamplona. De Pamplona pasó a Cartagena. De Cartagena pasó a un seminario menor que tenían los eudistas en San José de Miranda, que es en la provincia de García Rovira, en Santander. Y de ahí volvió a Cartagena. Y finalmente, después de una pausa que estuvo en Roma, vino al seminario de Cali. De manera que pasó por muchos seminarios y claro, al principio era con los muchachos de bachillerato, después era con los estudiantes de filosofía o de teología, pero a todos ellos, a través del cuento, les iba narrando historias que los interesaran, pero que les llevaran una enseñanza espiritual. Ahora hagamos una pausa, porque yo creo que ya vendrán algunos comerciales y qué bueno poderlos compartir y ver qué nos recomienda la publicidad. Bueno, con Jesús David Medina, que me acompaña hoy, seguimos con ustedes evocando lo que fue la figura del padre Rafael García Herreros. Y hablábamos del padre Rafael como escritor de muchos cuentos, unos para la formación de seminaristas, pero también para despertar la inquietud social o también en la línea, en la corriente de renovación carismática de la Iglesia para sensibilizar a la gente ante la acción del Espíritu Santo. Padre, una pregunta curiosa, esta es más curiosa. ¿Cuántos cuentos más o menos escribió el padre Rafael García Herreros?
Pues te cuento, para contarte un cuento, te cuento que yo edité, en varias ocasiones los fui editando los libros del padre, pero la última edición prácticamente son 200. Wow, bastantes. El doctor Antonio Cacua, que es un historiador muy conocido aquí en Colombia, en Bogotá, me dijo que en concepto de él, el padre Rafael García Herreros había sido el mejor cuentista colombiano del siglo XX. Bastantes cuentos, padre. Sí, claro. Muchos. En un tiempo, cuando estaba él trabajando en los seminarios, yo creo que aparecía al menos un cuento por mes. Ok. Padre, y bueno, ya hemos hablado un poquito del tema de los cuentos del padre García Herreros, que son bastantes, como lo acaba de mencionar, pero también, pues, aquí con los televidentes, quisiéramos saber de pronto un poco el tema del trabajo del padre García Herreros en los seminarios, en el seminario mayor. De pronto, ¿cómo fue, cómo se desarrolló? Creo que te dije la vez pasada que primero, cuando fue ordenado sacerdote, fue enviado al Seminario Conciliar de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, y después que pasó a Jericó, un tiempo en Mérida, Venezuela, pero aquí en Colombia, en Pamplona, norte de Santander, en Miranda, Santander del Sur, en Cartagena, en Cali, en muchos seminarios. Y era un hombre muy dedicado como profesor a la formación de los alumnos. Él fue profesor de filosofía, era tal vez lo más notable, tanto que cuando estaba en Cartagena lo enviaron a Roma durante año y medio a sacar su licenciatura de filosofía en la Universidad Gregoriana, pero también en Cali dio filosofía. Pero además de la filosofía, le gustaba mucho dar clases de latín y de griego. Algo de matemáticas sé que también dio y algo de arte cristiano, pero sobre todo griego, filosofía y latín eran como sus fuertes. Los fuertes, los idiomas, por eso. Sí. Padre, ¿y qué retos enfrentó el padre García Herreros en esa enseñanza en los seminarios? Bueno, yo creo que los retos de todo profesor que encontrará alumnos brillantes y alumnos agradecidos, y habrá otros que hay que bregarles mucho más o que no dan el rendimiento que el profesor espera. Me imagino que ante todo esos retos, dentro de las costumbres que había en esa época en la iglesia, porque estamos hablando él trabajó en los seminarios de 1934 a 1954 prácticamente, 20 años. Ya después fue la obra del Minuto de Dios. Pero en esos 20 años de la iglesia fueron antes del concilio. Entonces era una época mucho más rigurosa en ciertas exigencias. Los seminaristas, a mí cuando me tocó, uno entraba a principios del año. Yo recuerdo el 3 de febrero, entré yo al seminario y había vacaciones en julio, eran 20 días, volvía uno a finales de julio hasta noviembre, finales o principios de diciembre, pero era un requinternado, es decir, uno no salía para nada del seminario. Podía tener una vez por mes visita de los familiares. A mí creo que nunca fueron a visitarme, pero de todas maneras había la posibilidad de tener un domingo en la tarde una visita de la familia. Pero era un régimen estricto y todos los días una levantada muy temprano, a las 5 por tarde, a veces hasta faltando un cuarto para las 5, y luego duraba la jornada hasta las 9, como a las 9 de la noche estábamos acostándonos. De manera que era un régimen y de silencio absoluto. Solo se hablaba en los recreos, pero cuando tocaban la campana y era el momento de silencio, pues todo el mundo en filas silenciosas, en los estudios, cada uno en su puesto y en silencio total, leyendo la materia que había que estudiar. Y si cualquier cosa, si le caía a uno un lápiz al suelo, había que pedir permiso para levantar el lápiz. Es decir, éramos como estatuas ahí todos leyendo y estudiando. Era un régimen estricto del seminario. No le pido permiso para la otra pregunta, pero vamos a hacerla. Padre, en relación con el carácter del padre García Herreros en la formación, ¿cómo le fue con eso?
Bueno, a mí personalmente como amigo muy bien. El padre yo creo que era estricto y él tenía una cara más bien severa. Por ejemplo, cuando comenzó a hablar por televisión, aquí había un escritor muy importante que era Klim, Lucas Caballero Calderón. Y Klim decía que si hicieran un concurso entre todos los que se presentaban en televisión, al padre García Herreros se ganaría ese concurso y le darían el limón de plata. Entonces, el limón de plata era porque él era serio, adusto, y realmente ya cuando uno estaba en el diálogo con él y había alguna cosa que le pareciera chistosa, él se reía con una gran risa, como que le salía desde lo íntimo del alma, y era una risa amable y contagiosa, pero en su carácter era más bien severo. Gracias. Su merced mencionaba que estuvo en varios seminarios formando. ¿Por qué se dio esos cambios tan Porque rápidos? entre los eudistas, el padre pertenecía a la comunidad eudista, hay la costumbre de que uno no se eternice en ninguna parte. A veces puede ser por la necesidad de que en un seminario u otro necesitaban un profesor de determinada materia y entonces era el padre ese el que tenían que enviar a suplir la deficiencia que hubiera. Pero también porque era como para indicarnos que nadie se podía eternizar. Yo me eternicé en el minuto de Dios sin saber cómo, porque ya cumplí de estar viviendo en el minuto de Dios 50 años, pero antes era cada 3, 4 años, entonces había que estar, y eso es la vida. Uno tiene que estar dispuesto, aún en los programas de televisión, a hacer pausas. De pronto, por ejemplo, hagamos una pausa ahora mismo y después seguiremos. Bueno, estábamos hablando de las obras del padre García Herreros, que fue un escritor prolífico. Claro, padre. Su merced nos comentaba hace un momento los cuentos, pero ¿qué otras cosas escribió el padre García Herreros? Bueno, artículos de revista he leído. Un libro que él quiso escribir como libro fue La vida de San Juan Eudes. Pero fuera de eso, cada día le dictaba a su secretaria el minuto de Dios. Y de manera que cuando él murió, yo busqué hasta donde pude los textos relacionados con minutos de Dios que él había pronunciado. Él estuvo hablando en televisión, yo creo que es la persona que más ha hablado en la televisora colombiana, porque en esa época el minuto de Dios se daba de lunes a sábado, la única pausa era los domingos. Y él comenzó a hablar, primero por la radio, en Cartagena, habló un programa que llamaba La Hora de Dios, desde el año 46 al año 50. En el año 50, en febrero, comenzó el Minuto de Dios por radio. Lo reinició, pues interrumpió para ir a Roma, y lo reinició en Cali, donde estuvo trabajando de 1952 a 1954, 2 años y medio. Y vino aquí a Bogotá a finales de 54. Comenzó su programa en la radio, pero a los 15 o 20 días, en esa época, había una entidad que llamaba Radio Televisora de Colombia. Estaba recién llegada a la televisión, tenía 6 meses la televisión de haberse inaugurado. La televisión se inauguró en el país el 13 de junio de 1954. El padre llegó a Bogotá a fines de 54. En Radio Nacional le dieron el programa de Minuto de Dios por radio, pero como ahí mismo estaba la televisora con el mismo gerente, entonces él pidió hablar por televisión y el primer programa del Minuto de Dios por televisión fue el 10 de enero de 1955. De manera que de 55 a 2021, pues entonces hay 66 años. Es el programa más antiguo, no solo de la televisión colombiana, sino de la televisión mundial, porque hemos estado averiguando y aunque en algunos países comenzó la televisión antes que en Colombia, sin embargo de esa época no subsiste ningún programa. De manera que el Minuto de Dios es el programa de televisión más antiguo en Colombia y en el mundo. Y padre, qué interesante que usted nos dice que
Bueno, él le daba a la secretaria para que anotara todos estos textos. ¿Estos textos están publicados? ¿Cómo se dio esa publicación? En la vida del padre él fue publicando algunos libritos, folletos, a veces recogiendo ideas del minuto de Dios, a veces ocupándose de Jesucristo, de la iglesia, de los cuentos, etc. Pero yo mismo edité por petición de él varias ediciones de algunas de sus obras. Pero ya cuando él murió, yo comencé a recoger lo que pude. Algo se me debió haber perdido, pero recogí bastante de lo de él. Y hasta ahora he publicado 35 libros de obras completas, que podría reducir a 32 porque hay algunos que se repiten algunos textos. Pero entonces podemos decir que 32. Y tengo deseo todavía de publicar un tomo más de las entrevistas que le hicieron por radio, televisión o por la prensa, o también de artículos escritos sobre él que ayudan a situarlo en el ambiente histórico cuando le tocó vivir. Pero así entonces sería como una colección de 34 tomos, y gruesos algunos de ellos, tomos que como mínimo tienen sus 300 páginas cada uno. Entonces eso indica lo abundante que fue su trabajo por la pluma. Padre, y si alguna persona quisiera encontrar esos textos o leerlos, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, los textos de las obras completas están en las librerías del Minuto de Dios y no es difícil buscarlos. Algunos se han agotado, pero se reeditan y entonces se pueden conseguir. Hay hay dos de los volúmenes de cuentos que tú decías ahora, pero hay sobre Dios, hay sobre Jesucristo, hay sobre la Iglesia, hay sobre el Espíritu Santo, hay sobre la Virgen María, y hay algunos de tema social, como por ejemplo artesanos de paz, es cómo debemos todos trabajar por la paz, o constructores de la Nueva Colombia, entonces cómo el país necesita de nuestra preocupación. Hay libros como Pueblito Viejo, Pueblito que es el Minuto de Dios en su nacimiento. Si quieres ese tema lo vamos a dejar para otra conversación, porque ahora ya tenemos la pausa final de este programa de hoy. Que Dios te bendiga a ti y a todos los teleamigos que nos están acompañando.